Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta clase de auxiliatura. Es la primer clase, bueno, esta es de cálculo, estamos en la materia de física, pero lo que aprendemos aquí es lo que se requiere para entrar a materia de física, puesto que el primer capítulo se requiere utilizar estas herramientas para resolver la gran cantidad de ejercicios que corresponde, porque ya aquí se empieza a usar conceptos de derivación, de integración, y pues tienen interpretación gráfica y física también. Así que hay que hacer eso. Mira que en un curso normal de cálculo se tiene estas, o en este caso, este avance como capítulo. Obviamente va a ir variando de un docente a otro, pero es algo secuente siempre. Empiezas por aquí, entras a funciones, haces límites y continuidad, haces una parte de derivadas y primer parcial. ¿Eh? Haces otra vez aplicaciones de derivadas, integrales y segundo parcial. Haces integrales con superficies, algunas que otras aplicaciones, final y acabó el semestre. O depende cómo lo maneje los docentes. Nosotros no necesitamos saber a detalle todo. Eso permite que de todo este temario, y eso está para que ustedes puedan consultar el libro. Bueno, de límites yo muestro cómo nace, y es esta gráfica, para que podamos entender la interpretación. Y cuando entremos a métodos gráficos y cuando estemos realizando derivadas, entienda bien y me pueda imaginar qué es lo que estoy haciendo. Así que de límites y continuidad, algo introductorio nomás, pero sí lo vamos a ver, más que todo esta parte, ¿no? Luego entramos a derivadas y aplicaciones, claro que sí, pero no todo. Hay algunas cosas que no vamos a ver, no es necesario, porque no lo aplicamos. En cálculo sí lo van a ver con más detalle, pero sí hacemos una parte de eso. Integrales. En integrales, pues hay métodos, un montón de métodos que hay que hacer, que son fórmulas, son unos 7 métodos, no todos los docentes logran acabar por el tema de tiempo. Nosotros no vamos a poder ver métodos de integración. Yo voy a hacer un método que es el de sustitución, así se llama, o cambio de variable, yo prefiero llamarle así, es el que sí vamos a poder ver. Luego hay método por partes, fracciones parciales, sustitución trigonométrica, cambios trigonométricos, expresiones cuadráticas, y hay varios métodos, pero eso ya es para cálculo. Yo considero que esto es suficiente y el resto es aplicar fórmulas. Por ese motivo también les he dado ese texto de Shawn, ¿no? Puras fórmulas. Eso nos va a ayudar para poder acelerar y no estar haciendo métodos de integración, porque eso es un tedioso nomás es. Y si hay posibilidad de tener un programa, pues perfecto, es mucho más rápido todavía porque tú introduces tu función y el programa directamente te va a botar el resultado. No importa si tú le introduzcas una función de lo más tediosa, te lo va a integrar nomás. Solo que hay algunas que no, que son, por ejemplo, estas de acá. Puedo agarrar esta integral. Esta no me lo va a poder integrar, ni siquiera la calculadora que tenemos aquí, la cancherita que puedo aquí introducir, esta integral no me lo va a poder hacer. Tiene otro estudio estas integrales. Interesante. Dime. Oh, ok, ok, ok. Gracias. Muchas gracias. Eso afortunadamente no va a salir en la grabación. Es porque estoy utilizando unas pantallas múltiples. Pero gracias por avisar. A veces se me olvida eso cuando esté grabando, por favor, siempre van a avisar ese dato. A veces se me olvida eso y se queda así nomás. Ya. Les decía, este tipo de integrales, por ejemplo, un programa no te lo va a poder hacer. Son integrales impropias. Podemos intentar, por ejemplo, en este programa.
Aquí, a ver, lo vamos a tratar de hacer resolver, a ver qué nos bota por acá. Le voy a decir que es respecto de X. Voy a pedir que me lo resuelva y que ven acá. ¿Reconocen qué es esto? Estos operadores, ¿alguien? ¿Alguna vez ha visto? Como dicen, ¿no? En cristiano. ¿Cuántas veces me han dicho eso? Cuando me pongo muy, muy técnico. Esto no que he visto, no conozco esto, no sé qué es. Esto sí les puedo decir. Este I en realidad es raíz cuadrada de menos 1. Entonces esto, bueno, pero tiene su forma peculiar de resolver, sí. No les va a tocar a ustedes hacer. Pero algunas cosas, así que no piensen que cualquier función te lo va a poder resolver un programa, no es así. Ahora, más aquí le puedo colocar, por ejemplo, y transformarla en una integral definida. Veamos si bota algún valor numérico. No, esto está fuera de los números reales. Es un número imaginario. Aquí, tal vez es ERF de 2i, no sabría decirles qué significa. Pero se entiende que no es un número. En cambio, este tipo de funciones polinómicas que son sencillas, aquí habíamos colocado desde 1 hasta 3, ¿verdad? 26 tercios. Eso es lo que sale. Sí, es lo mismo que acá. 26 tercios. Estas cancheritas no tienen mucha memoria, así que suele tardar en resolver estas integrales. Algunas que son sumamente sencillas te las resuelves rápido, algunas que son un poquito más complejas tardan en resolver y desespera. Eso sí, a veces suele desesperar. Así que eso es en cuanto a utilizar algún software o alguna calculadora. Bueno, ahora, para entrar a la interpretación, debo entender estos conceptos previamente, porque los vamos a ir mencionando. ¿A qué le decimos recta tangente? Secante normal y una recta pendiente. Una secante corta a una curva en 2 puntos. Así que estos puntos verdecitos inicialmente estaban cortadas por una línea secante. Esta de acá puede ser. Así que lo que hacemos es agarrar esta recta y rotarla. Pero no, es decir, rotarla como tal, sino agarrando el punto como coordenada y midiendo acá. Es decir, inicialmente no había este delta X, no había este delta Y, no había este delta X, no había esto, no había esto, esto tampoco había, solamente eran 2 puntos, una curva y la secante. Y se escribía P y A, nada más. Cuando tengo el punto, quiero darle un nombre a ese punto, le pongo X. Pero si le pongo X, resulta que no me sirve porque necesito realizar el desplazamiento de estos 2 puntos, al cual es ahí donde me doy cuenta de hacer, de notar ese desplazamiento mediante esa línea. Y ahí es donde nace el escribir el delta X o diferencial de X. Sin embargo, primero nace siendo delta X. Entender. Un delta, pensarlo como una distancia, pero un diferencial es una distancia que significa infinitesimal, pequeño. Esto es la diferencia. Entonces, de delta lo convierto a diferencial. Eso implica que yo haga este punto y este otro punto lo quede quieto, sin mover. Entonces agarro el punto A y lo desplazo y tú tienes el trabajo de imaginar qué ocurre con la secante si el punto A se acerca al punto P. Entonces
estás trabajando con diferencial y ya no con un delta. ¿Qué ocurre? Pues que esta recta secante se convierte en tangente. Así que cada vez que hacemos una derivada, esto es lo que ocurre. Y ahí es donde nace, ¿no? Todo esto de cálculos. Es bien interesante la lectura. Pero bueno, eso es para quienes gusten, ¿no? De adentrarse en esto. Así que desde ahí, desde este entonces, pues empezamos a manejar ya no delta un diferencial y le llamamos el teorema fundamental del diferencial. Entonces, lo que hemos anotado como delta X tiende a cero, ese se anota aquí. Ahora, dependerá del texto del cual estés estudiando. Aquí tranquilamente se puede anotar el límite, entonces ya sabes que es límite, cuando delta X tiende a cero. A esto le llamamos derivada. A eso le llamamos derivada. Otros autores utilizan el término H porque es constante. Esto es una constante. Así lo consideran, le llaman H. En realidad, lo único que hemos hecho es hacer una relación de catetos, porque aquí se logra ver un triángulo, este de acá. Es un triángulo rectángulo que no estaba en la curva, pero al ver ese triángulo rectángulo, adoptamos el diferencial de Y y el diferencial de X. Porque fíjate que el punto A, al bajar, mira, al bajar, ¿qué ocurre con el delta? Más pequeño. Aquí, el delta X es este chiquitito. Aquí, el delta X más pequeño, cada vez disminuye en tamaño, al igual que el delta Y. Los dos empiezan a empequeñecer. Si lo coloco acá, mira el delta Y más chiquitito. Si lo coloco acá, más chiquitito todavía el delta Y. Si coloco acá, más chiquitito todavía, y cada vez que se acerca al punto P, el delta Y y el delta X se vuelven casi nulos. Y es ahí donde se empieza a poder escribir este delta Y, este delta X, empezando del delta Y, ¿no? Empezando del delta Y, para tener el diferencial de Y. Y bueno, esto en el video está más explicado. Nos interesa que tenemos una división, desarrollamos en función del delta, seguimos manejando delta porque sabemos que lo vamos a volver cero, así que no pasa nada. Lo expresamos, la posición de este punto, en función del delta X, porque este es el elemento constante. Y así hacemos, esta es una simple tangente. Si yo tengo este triángulo, entonces conozco este ángulo. Así que la tangente de ese ángulo será pues diferencial de y respecto de x, ¿no? Eso es una tangente. El seno de tita, el coseno de tita, aquí hacemos la tangente de tita. Así que si quiero saber conceptos para no confundir, netamente. ¿Cómo está en función de un delta? Hacemos el y igual a una función, agarramos o sea, el reemplazar esta variable aquí, nos queda esta expresión y aquí entra el tema de funciones. Entonces, cuando estamos viendo límites, agarramos algunos de los operadores que aprendes en el capítulo funciones. Y aquí se aplica eso, que yo les explico en el video con más calma, que hay que hacer rapidito, no tanta prisa para ver los videos, pero aquí ya estamos. En vez de f de x de a, anotamos su equivalente. Y les estamos este que proviene de esta misma de acá. Ese y es f de x. El delta x prevalece, ¿no? Y a esto se le llama el teorema fundamental. Si alguien te pide demostrar una derivada, pues tú hagas esta expresión y la ves como una fórmula. Tu docente de cálculo te va a mostrar esto y te va a decir, esta es la fórmula de derivadas. Eso es básicamente lo que va a decir. Y a partir de acá hemos demostrado la fórmula de derivadas y esto pues es la misma formulita pero sacada de un libro para comparar si hemos hallado la fórmula correcta. Entonces, para ustedes, a su cuaderno va pues esto como fórmula, pero
para cálculo. Para física no, pues es muy tedioso, porque fíjate, derivámelo, a ver, Estito, aquí ya empezamos a hacer los problemas. Derivámelo esta función. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Todo lo que es x, reemplazar con x más delta x. Entonces, fíjate, si aquí era x cuadrado, al reemplazar me aparece x más delta x al cuadrado. Entonces, todo esto es x, el 2 aquí está, más 3. Todo lo que es x es esto. Es reemplazar eso. A eso, ese es el único operador que se está usando de funciones. Y eso lo llamamos derivada. Aquí está. Bueno, obviamente sí, hay que... bueno, esto era haciendo el procedimiento mediante fórmula, ¿sí? Aquí lo que hacemos es agarrar y reemplazar aquí. O mejor dicho, aquí. Ahí hemos reemplazado. Fíjate biencito, compáralo. Es exactamente lo mismo. Ahí hemos aplicado eso. Aquí está el 2 cuadrado, el 3. ¿No? Es exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es copiar. Como estaba aquí, estado el f de x, esto es pues f de x. Y este mismo, de Asivita, lo reemplazamos acá. Y ahí está. El delta x, pues se queda ahí. No hacemos nada con delta x. Fíjate que al desarrollar estas expresiones de acá, este se va a simplificar. Lo vamos a ver más abajo. Vamos a irnos un poquito más abajo. Suficiente donde se pueda apreciar. Ahí. Ahora fíjate que se ve aquí el desarrollo. Aquí hemos copiado tal cual, ¿no? Trinomio cuadrado perfecto. Esto lo único que hemos hecho es distribuir, ¿no? Es lo único que hemos hecho. 3x más 3 delta x menos 2x cuadrado más 3, o en este caso menos 3x. Y fíjate que aquí en colorcito se lo levanta porque igual hay que hacer distributiva, ¿no? Se simplifica. Se simplifica. Y lo que me queda es posible factorizar el delta x y es lo que se decide hacer. Y queda esa función. Una vez que se ha factorizado, fíjate, se simplifica y te queda esa función. Y es momento, y a esto se le llama mínima expresión, por eso ustedes en su examen de ingreso han aprendido el capítulo de simplificación, ¿verdad? Ustedes han practicado bastante simplificación de polinomios, así que entiende que es una expresión simplificada y esta es de acá. Entonces es momento de aplicar el concepto de derivada. 2 por 0, 0 y me queda 4x más 3, que es lo mismo que aquí hemos sacado por fórmula. Batería se acaba, ¿no? Deme un cachito. Una consulta, ¿el mouse o el cursor se ve bien o es un poquito lento o de golpe se desplaza? ¿Cómo lo notan ustedes? Se ve bien. ¿Sí? Yo no veo el cursor, lo veo medio lento, lo veo. Bueno, pero en esta otra pantalla se ve pues, se ve bien. Ok, es eso. A eso nomás le llamamos derivadas, pero esto es de polinomios y desde ahora en adelante no vas a hacer este proceso, es muy tedioso, pero hay que conocerlo, saber que existe. Nos ahorramos todo este procedimiento con las formulaciones y lo comparamos. Mira, ¿cómo lo comparamos? Te fijas con la función original. Aquí vamos a hacer. Es la función, ¿verdad? Mira, ¿qué ha ocurrido con este exponente?
ha pasado a multiplicar. Entonces 2 por 2 y le quitas una unidad, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Y hacemos la misma regla. Aquí se sobreentienden 1. Pasa a multiplicar. Entonces 1 por 3 y les resto 1 también, ¿no? 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 2 menos 1 me da 1, pero se sobreentiende, así que chao. 1 por 3 me da 3. X a la 0. ¿Cuánto es X a la 0? Es 1. Pero ya no lo voy a anotar, ¿no? Es igual 3 por 1 o anotar el 3 nomás. Así que ahí está. Y de ahora en adelante utilizamos esa fórmula para todo polinomio. Así que de forma genérica puedo anotar así. Quiero derivar un polinomio de forma genérica. ¿Qué ocurre? Exponente pasa a multiplicar. Antes, tanto derivadas como integrales, el término constante sale. Esto es igual, por lo tanto, a decir la derivada de a, o perdón, la derivada de x a la n. He sacado el término constante a de esta derivada, ¿sí? Siempre. Entonces, el exponente pasa a multiplicar y les resto 1. Y listo. Eso es hacer derivadas, pero de polinomios. Recordate que en funciones a ti te han mostrado. ¿Qué funciones conoces? Conoces polinomios. ¿Qué conoces más? Trigonométricas. ¿No ven? ¿Qué más conoces? Exponenciales. ¿Qué más conoces? Logarítmicas. ¿Qué otras más conoces? Pero no vemos nosotros, por si acaso. Pero, o sea, bueno, eso es lo que se hace. Significa que cada una, por ejemplo, para funciones polinómicas, esa es la fórmula de aquí. Para trigonométricas, hay otra fórmula, es directamente. Ya, ya han visto ustedes, la derivada de seno o coseno. La derivada de coseno menos seno. Derivada de tangente secante al cuadrado. Para exponenciales. Para logarítmicas. ¿Qué pasa si quiero derivar eso? Para hiperbólicas. No vamos a ver, así que esto lo voy a borrar. Pero entiendan, no hay para nosotros estas funciones. Para cada una de esas funciones hay fórmula de derivada y tienen que mejor aprender de memoria. Eso sí les conviene a ustedes, que hacer en un, que ver siempre un formulario. Entonces, eso es. Aquí hay una cosa que lo van a ver sencillo, no es complicado. Aquí hay ejemplos para practicar, obviamente. Más ejemplos. Una vez viendo cuál es. No, 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 que, no, 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 no. Aquí está, ¿no? La derivada de función seno, derivada de función coseno. No se confundan, por favor, porque anterior semestre y en el video debe estar. No distinguían entre funciones polinómicas, funciones trigonométricas, lo cual te hace pensar, pues, ¿por qué están confundiendo esas funciones si son distintas? No confundan, por favor. Estas son las básicas. Aquí está para logaritmo, aquí está para una exponencial, son fórmulas que, reitero, les conviene a ustedes saber de memoria. Esta es una nomenclatura. Sí, eso sí.
formas como escribir derivada. Eso nomás se está mostrando acá. Puedes escribir así, 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 así. Los físicos utilizan esta forma de escribir. Así, con un puntito. Me han visto, es con un apóstrofe yo estoy escribiendo. Porque esto es de los matemáticos, así gustan escribir. Pero los físicos así. Así que bueno. Nunca he visto que algún docente utilice esta nomenclatura, pero en los libros indican que también se puede utilizar. Son letras griegas, así que uno escoge cuál quiere utilizar. Y se entra a lo que se conoce reglas de derivación. En reglas de derivación no utilizo lo que está en libros. Yo utilizo una forma propia, la cual considero hace que sea más fácil aprender. Específicamente es regla de la cadena, para que para un estudiante pues sea fácil y rápido aprender y aplicar. Regla de la suma, sencillo, es que si yo te doy x más x cuadrado, no me vas a hacer así, ¿no ve? Y luego decían 1, da mucho procedimiento. Sé que vos intuitivamente hagas y dices, no, pues esto es 1 más 2x. Nunca haces esto. ¿Por qué no haces esto? Bueno, existe esta formulación o este operador de las derivadas, pero bueno, ese es uno más. En cuanto al producto, memorizate. Yo de tarea me acuerdo que aquí los he dado, hagan o desarrollen para 3 funciones, porque esto solamente es para 2 funciones. Hagan para 3 funciones de tarea, creo, me acuerdo eso. Eso es lo que ves en pantalla. Primero derivas uno y luego derivas el otro. Lo multiplicas. ¿Y o sea, cuál es la característica? Pues la suma. Regla del cociente, exactamente lo mismo. El primero derivas y el segundo en el otro elemento y en vez de sumar les restas. Y el denominador o el cociente pues al cuadrado. Y te memorizas eso. En cuanto a regla de la cadena, lo que hago es introducir el término función interna, función externa, para que sea fácil. Y si ves esta función, pues a lo que está aquí adentrito, a eso le llamo yo función interna. Tu trabajo es identificar si es un polinomio, si es otra es una función trigonométrica, exponencial, tal vez logarítmica, no sé, tal vez radical, pero tu trabajo es identificar. Y al de afuera es seno de x. Entonces tú, al derivar regla de la cadena, supones que estás derivando seno de x. ¿Cuánto es la derivada de seno de x? Coseno de x. Pero en vez de x, tú anotas la función interna. Fácil, ¿no? Y le multiplicas la derivada de la función interna. Entonces aquí voy a agarrar f de x, pero derivado, que es lo mismo, ¿no? Es la misma función. Y tienes el resultado que está aquí directamente. Necesito nomás. Bueno, aquí hay un montón de ejemplos, polinomios para aplicar productos notables. Incluso aquí puedes hacer regla del producto si gustas. Hemos hecho regla del producto acá. Si gustas puedes hacer productos notables, también sirve. Aquí es para aplicar regla del cociente. Es para demostrar cómo, es decir, cómo puedes generar tus propias fórmulas, porque en derivada se puede, y esta es la manera. El equivalente a la tangente es seno sobre coseno. En vez de derivar tangente, no sé cuánto es, derivo seno sobre coseno, que es equivalente, que es exactamente lo mismo. Y esto es regla del cociente. Aplicamos, requiere que sepas algunas identidades trigonométricas, pero al final resuelves con tranquilidad. ¿Ah? Eso es. Y aquí
Este tipo de identidades trigonométricas siempre acostúmbrate, vamos a estar utilizando frecuentemente esa identidad trigonométrica. También se utiliza frecuentemente 1 más tangente al cuadrado es igual a secante. Esta también se utiliza, ¿qué otra más? Para coseno de doble ángulo, ¿me entiendes? Hay más identidades trigonométricas que también se utiliza. Eso no te olvides. En cualquier momento, cuando estemos con ejercicios de física, se vuelve a ver y se requiere que sepas, que te acuerdes, que lo hayas dejado para tu examen nomás, se va a aplicar aquí y te vas a perder. Si te digo, no te olvides, identidades trigonométricas se utiliza. Eso es, de aquí, ejercicios. Luego entramos a ejemplos de regla de la cadena. He puesto ahí el ejemplo para indicar cómo se hace. Y pues, sí, esto es regla de la cadena. ¿Quién sería la función interna? Esto de acá. Esto es a lo que llamamos g de x. Y a este le estamos llamando f de x. ¿Cuánto sería la derivada de seno de x? Pues coseno nada más de x. Todo eso representa x. Y le multiplico su derivada. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 5x, 5. La derivada de una constante, 0. No te olvides, la derivada de una constante, aquí debería colocar más 0. Pero en el video les he indicado, así que aquí hemos hecho directamente. Y tienes el resultado. Esto no recuerdo por qué les he mostrado. Exponente. Tendría que revisar el video. Ahí debe estar, no sé en qué. Algo estaría pensando. Esta es otra función. Donde identifico a esta función interna. Así que si yo te digo derivámelo esto, pues tú dices fácil, esto es e a la x nomás. Pero si te digo en vez de e a la x, ponme a la x. Bueno, eso es otra cosa, esto es así, ¿verdad? Esa sería su derivada. Así que nada, esto es así nomás. Esto igualito lo vas a hacer. Su derivada entonces sería e, la seno de x. Pero hay que multiplicar la derivada. Entonces, multiplicamos eso. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Y se acabó. Ese es el resultado. Y eso es lo que sale acá. Si gustas, lo puedes anotar o sobreescribir de esta manera. ¿Sí? Así de sencillo se aprende esto desde la cadena. Me acuerdo cuando estudiaba de libro, esto era tedioso de aprender porque el docente nos enseñaba con cambio de variable, aplicaba logaritmos y lo hacía muy tedioso. Con lo que te he mostrado, estoy seguro que tranquilamente puedes ejecutar esta derivada. Tenía mi docente de cálculo que era bien, le gustaba estas cosas y se atrevía a hacer estas funciones. Creo que era el único docente de los grupos paralelos de civil que se atrevía a hacer este tipo de derivadas en pizarra. Lo hacía muy tedioso. Cambiaba variable, otra vez cambiaba variable, otra vez cambiaba variable, otra vez te manejaba W, S, T, Y. Se ponía a manejar tantas variables, cambiar variables. Y hacía que cálculo sea muy tedioso. Lo cual a mí yo lo veo muy, para física me refiero, inconveniente. Prefiero mostrar así, ver cómo funciona interna y externa y bueno, así nomás se hace. No necesitas cambiar variable. Y esto igual, mira cuántas funciones hay acá. Pues hay tres funciones. Esta es la función interna. Esta sería una función subinterna que se puede hacer igual. No es necesario hacer cambio de variable.
que hemos hecho, tal cual. Primero, la función externa, que sería una función exponencial, así, función externa. Y derivas, tal cual, no afecta nada. Logaritmo natural de la base, ahí está, el logaritmo natural de la base, multiplicado por la derivada de la función interna. Eso representa esto de acá. Es decir, vamos a tener n a la seno de x cuadrado más 6x más 2 y quiero derivar, ¿sí? Esto quiero derivar. Entonces lo que hago es asimilar que estoy realizando una derivada de e a la x, que es la función externa, o si gustan, así. ¿Cuánto sería su derivada? Sería el logaritmo natural de b por b a la x, ¿no? Entonces aquí arriba, ¿cómo hago eso? Pues yo digo, esto no toca, tal cual nomás. Y aquí coloco este logaritmo. O si gusto, como hemos hecho, le voy a poner adelante. Así que colocándolo adelante sería el logaritmo natural de n. Ahí está. Multiplicado por la derivada de la función. ¿Lo ven? Esa derivada. Entonces aquí vamos a agarrar seno de x cuadrado más 6x más 2. Ahí está su derivada. Ahora esto lo puedo borrar, ¿no? Esto me sirvió para entender cómo estamos haciendo. Ahora, esto tienes que derivar. ¿No ven? Y esto es otra vez, por separado si gustas. Ya está. Derívamelo. Pues tú derivas como si fuese coseno de x. ¿Cuál es la derivada? Seno negativo, ¿verdad? Entonces, estoy otra vez flipado acá, no era así. Tú derivámelo esto. ¿Cuánto es? Es coseno de x. Entonces aquí tú agarras y dices coseno de x cuadrado más 6x más 2. Pero hay función interna, sí. Y le multiplico la derivada de esa función interna. Listo. Sigo con el procedimiento. ¿Cuál es la derivada? De dx cuadrado sería 2x, ¿no? El exponente pasa a multiplicar. Aquí está. Y les resto 1. 2 menos 1, 1. Pero se sobreentiende. Ya no anoto. 1 pasa a multiplicar. 1 por 6 me da 6 nomás. Así tendría que hacer. Pero lo 6 por 1 es 6, así que así nomás. Y aquí si les resto 1 sería pues x a la 0. ¿Qué es 1? Se queda así. La derivada de 2 es 0. Y listo, ahí está. Y esto ya lo puedo reemplazar acá. Por lo tanto, yo digo, el resultado había sido logaritmo natural de n por n elevado a la seno de x cuadrado más 6x más 2 multiplicado por coseno, bueno, ya me entienden ustedes. Ahí está. Así nomás, a ver, vamos a ver qué hemos hecho acá. Logaritmo natural, ahí está. 2x más 6, aquí está. N a la seno, ahí está. Coseno de x cuadrado, ahí está. Lo mismo. Así nomás son, no es complicado. Por eso a mí me extraña que en libros te muestren cambios de variable. Bueno, supongo que está correcto también, ¿no? Y aquí les había, y esto es para que a ustedes les ayude, para cálculo netamente. Esto ustedes se lo guardan para cálculo. Desarrollámelo la fórmula para cuando tengas 3 funciones, ya no solamente 2, porque yo te he enseñado para 2 funciones y aquí haces para 3 funciones y es esto de acá. Esto puedes aplicar directamente y te vas a dar cuenta que te va a salir lo mismo que es este resultado, exactamente lo mismo y te vas a ahorrar este procedimiento. Todo esto ya no tendrías que hacer, directamente vas a llegar a esto. Más rápido todavía.
¿Se entiende? Esto es cálculo, así nomás se hace. Y bueno, tarea, ¿no? Esto es, no sé cuántas funciones hay, pero se puede hacer también. Ah, esto era tarea. Y cuando yo les preguntaba si han hecho tarea, pues nadie decía nada, igual que esta clase, que, pero es para ustedes. Ustedes son los que tienen que hacer. Y si se hacen más tareas, bueno, su tiempo es lo que está. Eso es derivadas, no sé si tienen alguna consulta. Claro, ahorita estamos grabando esta clase. En cuanto concluyamos, se va a subir al Classroom. Ah, estamos haciendo algo rápido, porque ya está todo esto de igual manera explicado y grabado acá en el Drive. Igual es acá. Así que no pasa nada si has entrado tarde. Ah, ya, ya. Entrate aquí al Classroom y en el Classroom andate a comentarios. Aquí en comentarios te vas a buscar el link del 8 de marzo. Este link. 8 de marzo. Ajá, este es el Drive. Le das clic en este Drive y te va a botar a esta carpeta, estas tres carpetas, que es el material de semestres pasados. Entras, por ejemplo, del anterior semestre y ahí está cálculo, cinemática, dinámica, trabajo, energía, momento, sólidos, líquido. Texto que yo utilizo. Entras a cálculo y ahí están las clases. Todo eso está a disposición. Bueno, vamos a la parte, bueno, si es que no hay nada más de dudas, aquí en criterios de derivación, es muy de libro lo que estoy haciendo acá. Me estoy decidiendo por acortarlo más aún esta parte, porque es muy de libro. Cuando hacemos ejercicios de física, yo no hago este procedimiento porque es muy de libro. Lo que lo hago directamente es derivar y listo, nada más. Pero bueno, es para conocimiento de ustedes. También se puede utilizar criterios, se lo llama, ¿no? Lo que hago yo en física directamente es agarrar la primera derivada. Esos criterios de derivación tiene como objetivo hallar puntos máximos y puntos mínimos. Si yo tengo esta función así, una función cúbica, y ahí voy a tener el sistema de referencia Y, que voy a tener el sistema de referencia X. A esto se le llama punto máximo porque hacia arriba está el eje de las positivas. Y a este se le llama mínimo porque hacia abajo está el eje de las negativas. Si mi sistema de referencia por algún motivo lo he colocado de esta manera, está chueco todo esto, por algún motivo lo he escrito, lo he anotado de esta manera y yo tengo mi función, algo así, pues esto cambia. Esto se convierte en el máximo y esto se convierte en el mínimo. ¿Se entiende? Por ahí les sirve esto para aclarar algo. Bueno, lo que se muestra es agarrar la primera derivada. Esta función está hecha en Excel. Esta es la función. Agarramos y derivamos. Yo agarro f de x prima. Creo que la función era x cuadrado más menos 1. ¿Cuál sería su derivada? 2x y lo igualo a 0. Al igualar a 0 tengo una función, una ecuación con una variable, restando a sumar.
multiplicando a dividir, mitad 1, mitad 2, y a este número, ¿qué le llamamos? Punto crítico. Y en este punto crítico empezamos a llamarle x sub 0. Ahí ocurre máximo o mínimo. Entonces lo que hago es agarrar la función y reemplazar. ¿Verdad? El 2, ese estoy reemplazando. Todo lo que es x es 2. Entonces aquí 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por 2, 8. 4 menos 8 menos 4. Más 1 menos 3. Ahí está. Y esto es el eje Y. Entonces tengo las dos coordenadas. El menos 3 es el eje Y. El 2 es el X, que se anota ahí. Punto mínimo había sido. Está abajo. Este es el punto mínimo. Eso nomás es criterios de derivación. ¿Se entiende? Toda esa hoja, eso nomás. Véanlo. Porque es así tal cual como vamos a ir aplicando en física. Es derivar, reemplazar y sabes ya si es máximo o mínimo. Método gráfico, esto lo vamos a pasar, igual nomás voy a explicar con más calma cuando entremos a métodos gráficos, aunque no creo que sea necesario porque ustedes van a tener el material, ¿no? Video grabado. Esto está más explicado aquí en este video, la clase 2. Ahí está mejor explicado, más a detalle. ¿Ya? Y entramos a integrales. En integrales son un montón de fórmulas que aprender. Y aquí es directamente ejercicios, reitero, por el tiempo está. No alcanzaba mucho el tiempo. En el anterior semestre estábamos muy sobre hora. Esto le llamamos reemplazar funciones, aquí y acá. O en este caso llamamos límites de integración, estos de aquí. A y B son límites de integración. Y a esto le llamamos función primitiva, poder integrarle, porque es como ir al pasado, ¿no? Y derivada es como ir hacia adelante, integrar es como ir hacia atrás, por eso le llamamos función primitiva. Bueno, eh, las fórmulas de integración, empezamos de acá. Si tú tienes una constante, esta constante, y la quieres integrar, la constante hace que integral con diferencial se simplifique, porque la constante sale, ¿no? Aquí ha salido la constante y se queda integral con diferencial y estos dos, ¿qué pasa? Se cancela. Por lo tanto, queda c más x, c por x, porque es una integral indefinida, sumar la constante. Yo suelo agarrar, por ejemplo, si me dan esta integral, yo acostumbro a hacer así. Y siempre me preguntaban, ¿y qué es esto? Para mí es una constante. Me gusta escribir así y decir que es una constante. Seguramente es eso. Pero bueno, yo se he escrito la D para que no les confunda. En fin, son formas de escribirnos. Empezamos con funciones polinómicas. Quiero una función polinómica. ¿Cómo se integra? Pues todo lo contrario a lo cual hacía en la derivada. Ya no les resto una unidad. Esta vez le sumo una unidad. Ya no le multiplico. Esta vez le divido. Y se acabó. Integrar es eso. Reitero, solo para polinomios. Solo para eso. Es aquí donde tenemos de forma genérica la integral y aquí aplicada.
siempre la constante sale de la integral. Esta sale de la integral, así hay que anotar. Siempre. Tenemos otro. ¿Qué pasa si tengo 1, 2, 3 funciones? Es lo mismo que es regla de la suma. Sencillo. Esta propiedad en algún momento les pueda servir para hacer algún artificio. La integral de una función puede ser negativa si cambio los límites de integración. Nada más, es un teorema. Integraremos funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Del seno menos coseno. Del coseno más seno del ángulo. Lo contrario a derivar. Y aquí te lo he puesto un coeficiente k en la función interna. Se divide, no multiplica. En derivada, por ejemplo, yo te decía, derivámelo esta función, pues su derivada era constante sale y esta sería la derivada. En integral, la constante divide, ¿sí? Y en signo igual es contrario, como te habrás dado cuenta. Con coseno ocurre lo mismo. En cuanto a la tangente, no. No tiene nada que ver con una secante. Más bien es menos logaritmo de coseno del ángulo más una constante. Es lo que tienes que memorizar. Y entonces ya te estás dando cuenta. Hay fórmulas para derivadas y hay fórmulas para integrales. Así que sí necesitas tener un buen método para poder memorizar y no olvidarte de estas fórmulas. Que con solo practicar no termina ahí. Alguito más hay que hacer. Si solamente vas a practicar, te digo, te vas a olvidar. Alguna otra cosita más hay que aplicar para que lo que aprendas no te olvides. Eso es estudiar con metodología. Y esta otra es una fórmula que a mí me facilita y a ustedes también. A esto se le llama sustitución. Vale decir, esto ya es un método de integración. Pero yo prefiero verlo como una fórmula y explicarles algunos detalles. Esto en realidad es la integral de una función aquí derivado, pero aquí abajo hay que buscar la función sin derivar. Y esto es diferencial de x. Y esto solamente para integrales, por si acaso. Logaritmo natural de la función. Si logro identificar esto de acá. La prueba es la siguiente. Y muchas de esas sirven. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre x? A ver, derivámelo x. ¿Cuánto es la derivada de x? ¿Está aquí arriba? Claro, la derivada de x es 1. Y ese 1 está aquí arriba. ¿Su derivada de la función está aquí arriba? Claro. Por lo tanto, es logaritmo natural. ¿Quién es f de x? Pues x. Por lo tanto, esto había sido logaritmo natural de x. Y así cualquier función vas a poder hacer. Otro ejemplo, más complicadito. Agarrar el x cuadrado, derivalo. 2x. Bueno, es entonces donde se aplica artificio en este caso. Pero se hace nomás tranquilamente lo que se tiene. Esto está mal, ¿qué ha pasado? Ah, ah. En esta parte van a aumentar lo siguiente. Esta función está escrita incompleta. Aquí le van a colocar un X. Ahora sí. Guardar. Esto van a aumentar. Este numerito es el que está faltando. Ok. Eso implica que aquí también falta un X. Ahí está. Ahora sí. Listo. Pero no es todo, ¿no? Aquí sigue faltando X.
Aquí sigue faltando el X. Y listo. Eso es todo. Ahora sí está bien. Bueno, ahí lo van a poder ver con más calma en video. Esto igual, un poquito más largo, pero también se puede. Estas cositas, ¿cómo? ¿De dónde eres acá? Pero se puede. Se puede. Bueno, claro que sí, esto es arriba y su derivada está aquí. Sí, no es complicado esto. Pero sí hay que practicar, hay que practicar, hay que hacer. Eso es integrar. Funciones polinomiales, aplicar fórmulas. ¿Qué falta? Funciones exponenciales. Veamos ahí más abajo. ¿Sí? Estas son funciones exponenciales. En tu cuaderno de apuntes, tenlo bien clasificado, cuidado que te olvides. Ya se ha visto funciones polinomiales, se ha visto funciones trigonométricas y ahora vemos funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Hay directamente fórmula. No hay algo para indicar, no, directamente hay fórmulas. En esta función exponencial, recordate que cuando yo tenía una n por o en este caso elevado a la kx, yo quiero derivar la constante, sale, entonces yo decía esto es k por n logaritmo natural de n. Pero ahora, para integrar, k pasa a dividir, logaritmo pasa a dividir. Vamos a checar acá. ¿Ven? K ha pasado a dividir, logaritmo natural ha pasado a dividir. Eso es lo que ocurre. ¿Te das cuenta? Esto es lo que cambia. Y es esto, pues lo mismo. Y si quieres hacer para esta función, que es bien particular, pues lo haces. Es lo mismo. Integral de e a la x, pues lo mismo. Hay memes de esto igual, ¿no? La derivada de e a la x es lo mismo. La integral de e a la x es lo mismo. Ni para atrás ni para adelante. Bueno, eso es en cuanto a esta función. Es ahora más ejemplos. Más ejemplos para que vais practicando. Aquí entramos a método de integración, que es exactamente lo mismo que esta formulación. Exactamente lo mismo es. Así que aquí se da un procedimiento que puedas memorizar y que sea útil para ti. Paso 1, paso 2, paso 3. Tenemos la función, hacemos el paso 1, hacemos el paso 2 y hacemos el paso 3. Ahí está. Puedes ver, así nomás es. Pero reitero esto, eh, ¿cómo lo haría con esto? Se los puedo hacer, pero ya no va a ser necesario porque aquí ya está indicado el método. Es decir, esto mismo puedo hacerlo mediante esta fórmula. Igual puedo aplicar. No hay limitante. Pues lo único que yo haría en este caso, esto derivada, este exponente. En este caso yo agarraría regla de la cadena, no esta. Yo agarraría regla de la cadena, pero a la inversa. Por lo tanto, 6 más 1. Entonces yo diría aquí 6 más 1. Y aquí va a ser nomás así. Y le voy a multiplicar la derivada. Así que esto va a quedar x más 8 a la 7 sobre 7. Vamos a checar lo mismo. ¿Sí? Puedes utilizar cambio de variable, no sé, pues yo en este caso he hecho regla de la cadena a la inversa.
Solo lo puede hacer quien entiende bien polinomios. Se puede hacer todavía en funciones un poquito más complejas, pues tiene lo suyo, pero hay que entenderle bien. Se puede hacer. ¿Esta función tiene mismo? Sí. Primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, eso es. No sé si tienen alguna consulta acá. Mira, aquí es tardecito. El resto ya lo dejo para ustedes. Métodos gráficos, no se pongan nerviosos si no llegan acá, porque hay que entrar todavía a métodos gráficos para hacer esto. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? Ok, Una pregunta. dime. Para, digamos, mientras tanto, pues, aprender esto, estaría bien hacernos tablas o así para recordar o no es bueno. ¿Tablas tipo fórmulas te refieres o a qué te refieres con Sí, tablas? algo así. Para recordar o vayamos practicando bien esas tablas. A ver, ¿dónde está? Voy a entrar aquí en esta hoja en blanco. Si te vas a hacer un formulario, no te van a dejar entrar con formulario de cálculo, creo. Ah, no, sí, perdón, te van a dejar entrar. Pero tendría que ser este de acá, ¿no? Pura formulita, pues. Solo formulitas. Y yo seguramente voy a estar revisando que sea solamente fórmulas lo que ingresen. Para aprender está bien, pues, que te hagas cada vez tu formulario y está tardando en cargar esto. Cada vez que te hagas tu formulario. Y bueno, de aquí no me están consultando nada. A ver si la siguiente clase preguntan algo. Aquí, por ejemplo, esto es, ¿qué será, no? Estas cositas. Las dos de escritura. ¿Qué será? Pero sí, está bien que te hagas tu formulario. Tablitas. Pero no te va a tomar tiempo eso. Esa parte de lo, por ahí nomás te toma tiempo. Sí, ya hay formularios. Ahí nomás estudiarlo, checarlo de ahí. Está bien. Ve, sí, eso yo te puedo recomendar, verlo en tema de tu tiempo. Cuidado nomás que al final se esté haciendo mucho tiempo, ¿sabes? Porque toma tiempo el hacer un formulario de cálculo. Son tantas formulitas, toma tiempo. Necesito verlo. Si te alcanza tiempo, hazlo. Si no, yo te digo, agarra un formulario así de internet, si no, porque mira, esto está en pésima calidad, ¿no ve? Agarra uno de internet que consideres más completito, descárgalo, búscate las mismas fórmulas que estamos utilizando aquí y se saltalas. Con algún saltador, con lápiz, con lo que sea y con eso practicar más rápido es. Más rápido es. Que tú misma las escribas. Porque al resolver ejercicios tienes que, ahí siempre vas a practicar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A esto tienen que llegar por si acaso. Esto es lo importante. Es lo último que hemos visto anterior semestre. Esto no está en 1-2022 o 1-2021, no está. Esto solamente está en 2-2021. En ese material van a encontrar. Ahí sí está. ¿A qué se refiere? Les decía, no había un inicio. ¿Qué pasa si la velocidad sale 3i? Numéricamente, esto es 3 veces raíz cuadrada de -1. ¿Qué significa? Por lo tanto, tu respuesta es nunca llega a tener velocidad en tiempo tantos segundos, porque esto se supone que has reemplazado algún tiempo para obtener esta respuesta, ¿no? O tal vez puede ser una posición de repente, no sé cuál sea, pero tu respuesta ya no es numérica. Estos números, para eso sirve. Saber
que 0/0 no existe. Entonces, ¿qué pasa si ocurre una aceleración y te coloco 0/0? ¿Cómo me lo interpretas? ¿Qué pasa si el tiempo te lo coloco y te digo, calculame el tiempo para cuando la posición es 0? Y resulta que el tiempo es 8/3 a la t, o en este caso, así. Entonces tú pones x igual a 0 y esto va a ser 3/0, ¿a qué es igual? Aquí está, ¿no ve? ¿Es operación conocida, sí o no? Sí. Entonces esto es 8 a la 0. Ay, no estoy mal, mira, estoy viendo mal. Eh, esto es operación conocida, sí, esta de acá. Esa de ellas. Por lo tanto, es 8 a la infinito. ¿Cómo interpretas este tiempo? Tu trabajo es eso. Por eso yo les decía, a ver si me preguntan estas cositas, ¿cómo podemos responder en un ejemplo? Tienes un montón aquí para poder hacer. Una función así nos podemos inventar, meter al examen y ¿qué vas a responder? O sea, tu creatividad no es complicado, así nomás hay que responder. Así como es, basta. Y con eso estás demostrando que estás pensando, pues que no eres que no es alguien que mecanizado, no ve que hagas un procedimiento y ya lo haces y listo, no, ni sabes qué has hecho, pero has hecho, porque así estaba en un libro. No, pues no da. Si se colocan cositas para que puedas utilizar tu cabecita, pensar e interpretar. Y entiendes que no siempre el resultado es un número. Pero bueno, hay cosas así que aquí están para que puedas ir bien. Por ejemplo, esto de acá. ¿Qué ocurre si te coloco posición como logaritmo de, así puede ser, a ver, puede ser un 8 a la x, o en este caso, ahí yo te pido para un tiempo en tiempo de 0 segundos, ya. Tú agarras y dices logaritmo 8 a la 0. Esto va a ser logaritmo a la 1. Pero este es 0. Pues ahí no. Bueno, sí, puede haber algunas cosas que se pueden ir dando. Es para que vayamos haciendo, ¿no? Necesito no se olviden. ¿Qué más? Con eso creo que nos despedimos. Dime. Si sale una indeterminación que no va a tener una velocidad, ¿no? O nunca va a llegar a su destino, ¿no? Puede ser. Depende. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Por eso te lo he puesto. ¿Qué pasa si fuese para el tiempo? Para un tiempo yo te doy una función de manera que te salga esto. Es un número imaginario. Y sus respuestas. Pues conmigo hay que verlo eso. Depende qué tipo de función sea. Ahora, si te sale indeterminación, por ejemplo, una distancia así indeterminada. ¿Qué significa una distancia indeterminada? Hay que ver. Si es 0/0, nunca se da esta distancia o no se logra tener una distancia. Por lo tanto, una forma de interpretar es decir, que nunca se detiene. Podríamos, depende, hay que ver qué tienen pero hay una o dos interpretaciones, tampoco hay más. Habría que ver, pero de función de qué es. ¿Para qué ocurre una indeterminación? ¿Ocurre para un tiempo t? ¿Ocurre para una velocidad? ¿Para qué ocurrirá bajo qué condiciones ocurrirá esta distancia indeterminada? Esto habría que ver, buscar. Eso podríamos hacer. Entonces, hay que ver siempre en alguna función. La siguiente clase, a ver si nos damos tiempito para hacer. ¿Ya?
algunos ejemplitos. Ah, pues, hay harta tarea por, no sé si es harto, ustedes verán. Aquí siempre suelo colocar tarea. ¿Dónde está? Ahora que busco tareas ya no aparece. Estaba apareciendo hace un momento. Sí, lo vi. Eso se refiere a esas cuando dice tarea y teníamos Sí. que ver un ejercicio y uno le contestó de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Estos también pues, son los que tienen que practicar ustedes. Esto de acá. Está, ¿no ve? En el Drive. Estas preguntitas. Eso igual, eso es lo que acaba de mandar. Esto no es por puntos, por si acaso. Esto es para que ustedes practiquen y aprendan. Les había dicho, ¿no Son ve? ejercicios, ¿verdad? Exacto, son ejercicios. Pero no es por puntos. No es para que el docente les revise o que me entreguen a mí. No, 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 no. Es para ustedes. Porque si ustedes van a agarrar un libro de cálculo, van a aprender cálculos. ¿Qué física? No, no va a haber física bien enfocada a lo que nosotros estamos haciendo. Así que estos ejercicios que ven acá están ya desarrollados y clasificados para física netamente. Estas funciones de acá las van a ver nomás otra vez. Y estas funciones están por capricho porque hay unos detallitos que tiene cuando uno lo grafica. Para que ustedes practiquen. Más que todo es para eso. Listo, pues, entonces eso sería todo por hoy, ¿no? Jueves, no sé si va a haber tiempo. Viernes, ¿a qué hora va a ser? A las 11:15 va a ser su examen. Que es su... No, no es de ustedes, ¿no? Estoy... No, no, no. Más bien con ustedes. Listo, pues ya se pueden retirar, eso sería todo. Ok, Ingeniero, gracias. Hasta luego. hasta luego.